Simón, yo poseo exactamente lo que deseo. Dejarme fuera de su casa sin mostrar un ápice de misericordia. Caminé unos pasos hasta la segunda vivienda, la de Mateo, mi hijo del medio. Él abrió apenas una endija, me entregó un billete doblado de 1,000 pesos y me apartó con un gesto torpe mientras balbuceaba algo sobre proteger su imagen profesional. 2 hijos, 2 negativas, 2 puñaladas certeras al corazón de una madre que lo había entregado todo por ellos. Pero cuando, por último, llamé a la tercera puerta, la más modesta y apartada de la zona pudiente, algo cambió. Simón, mi hijo menor, aquel profesor de salario escaso que toda la familia menospreciaba, fue quien me abrió, y a su lado estaba Laura, la esposa a la que todos desdeñaban por carecer de fortuna y de un apellido ilustre. Ellos no vacilaron, me hicieron entrar del gélido exterior como si fuera el único gesto sensato en este mundo. Esa noche, sentada en su sofá añejo y desvencijado, los escuché cuchichear en la cocina sobre empeñar sus alianzas matrimoniales para poder comprarme alimento. No sabían que yo los escuchaba, no sabían quién era yo en verdad. Y cuando al amanecer siguiente mi abogado, el señor Delgado, apareció con el equipo de seguridad en aquella vivienda tan pequeña, cuando la realidad se reveló ante todos, los rostros de Clara y Mateo ya no reflejaban desdén. Reflejaban pavor, porque acababan de perderlo absolutamente todo. Permíteme llevarte al comienzo, al instante preciso en que decidí realizar esta prueba, a la noche en que comprendí que había criado monstruos con mi propia fortuna. Todo comenzó 21 días antes. En mi despacho del piso 45. Yo soy Victoria. Durante 37 años edifiqué un imperio en el sector de la confección que abastece a las principales cadenas de moda en toda Latinoamérica. Cuando mi esposo falleció hace 14 años, todos asumieron que la compañía se desplomaría, los inversores apostaron por mi decepción. La competencia afiló sus garras esperando dividirse lo que quedara. Pero yo no cedí. Trabajé 16 horas diarias. Aprendí cada faceta del negocio que mi marido dirigía. Negocié con entidades financieras, con suministradores globales, con clientes complicados que no respetaban a una mujer en esta industria. Asumí desaires que habrían aniquilado a cualquier otro. Y no solo sostuve la compañía, la llevé a quintuplicar su valor. ¿Y sabes para quién construí todo aquello? Para mis 3 hijos. Para brindarles la existencia que yo jamás tuve. Para que nunca conocieran la mordedura de la escasez como la conocí yo de pequeña, para que contaran con todas las opciones. La educación abre caminos en cualquier lugar. Clara estudió en Francia. Costeé una maestría para ella que superó los 3 millones de pesos. Mateo cursó la carrera de Derecho en una institución privada de prestigio. Invertí más de 5 millones de pesos en su preparación. Simón, mi hijo menor, fue el único que optó por una universidad estatal. Su deseo era ser profesor. Los otros 2 se mofaron de él durante años por aquella elección. Yo les entregué todo: residencias, vehículos, viajes, conexiones influyentes. Cada vez que me telefoneaban, yo abría la cartera. Cada vez que enfrentaban un inconveniente, lo solucionaba con recursos. Me convertí en una fuente de fondos inagotable para mis propios descendientes. Pero aquella gélida noche de febrero, sentada en mi despacho desierto, observando los informes contables de las mensualidades que les había otorgado durante todos esos años, algo se quebró en mi interior. Acababa de recibir 3 comunicaciones, las 3 en el mismo día. Clara solicitaba 3 millones de pesos para renovar el jardín de su residencia. Mateo requería 1,600,000 pesos para participar en una empresa conjunta con un colega. Y Simón, mi Simón, solo telefoneó para indagar por mi estado de salud. Ese contraste me impactó como un mazazo. 2 vástagos que solo se comunicaban cuando precisaban recursos, uno que llamaba únicamente para interesarse por mí. Fue en ese preciso momento cuando adopté la determinación: llevaría a cabo una última verificación. Desaparecería. Fingiría una quiebra total, estar en la calle, sin ningún recurso, y llamaría a sus puertas suplicando albergue. Anhelaba ver quién abriría, quién sentiría vergüenza, quién recordaría que, antes que su proveedora de fondos, yo soy su progenitora. Le encargué al señor Delgado, mi letrado de absoluta confianza, que mantuviera el secreto. Intentó persuadirme. Me dijo que era excesivamente cruel, demasiado arriesgado para una mujer de 63 años. Pero mi decisión ya estaba tomada. Necesitaba conocer la realidad. Necesitaba ver sus corazones al desnudo, sin la máscara que la fortuna les permitía lucir.
Guardé mis alhajas en la bóveda de seguridad. Me vestí con ropas viejas que adquirí en un local de segunda mano. Un sobretodo gris y deslucido que olía a naftalina. Pantalones con manchas, zapatos con las suelas desgastadas, me manché las manos con lodo. Dejé de lavarme el cabello durante 4 días. Amarré mis escasas pertenencias en una bolsa de plástico desgarrada. Me observé en el espejo y no reconocí a la mujer que me devolvía la mirada. Parecía una indigente. Parecía invisible. Parecía exactamente como necesitaba verme para que esta evaluación funcionara. El plan era sencillo, pero despiadado. Caminaría hasta sus residencias, llamaría a sus puertas. Les diría que lo había perdido absolutamente todo, que requería un techo donde pasar la noche, solo eso, nada más. Y observaría sus reacciones, sus palabras, sus expresiones. La verdad siempre aflora cuando las personas no disponen de tiempo para ensayar sus mentiras. El señor Delgado me consiguió un teléfono básico. Me dijo que lo llamara si surgía cualquier problema, que siempre habría un vehículo esperando a 3 manzanas de distancia, que el equipo de protección estaría observando desde lejos, pero yo no pensaba telefonear. Esto debía parecer real, debía doler, debía ser creíble, porque solo en la genuina incomodidad se manifiesta el carácter auténtico de las personas. La primera noche abandoné mi ático. Dejé atrás la calidez, las sábanas de satén, la vista espectacular de la ciudad iluminada. Descendí 45 pisos y salí a la calle. El frío de febrero me recibió como un latigazo. No había retorno posible. Caminé durante largo rato. Los pies se me llenaron de rosaduras, la bolsa de plástico se desgarró y tuve que llevar mis cosas en los brazos. La gente me eludía en las aceras, algunos me miraban con compasión, otros con desdén. La mayoría simplemente me ignoraba, como si yo fuera parte del paisaje de la ciudad. Pasé la noche en la terminal de autobuses. El olor a humedad y desaliento se me impregnó en la ropa. Una mujer compartió conmigo un trozo de pan reseco. Me relató que llevaba 6 años en la calle, que sus hijos la habían olvidado. Mientras hablaba, pensé, ¿acabaré yo así dentro de unos años si no actúo ahora? Al 4.º día estaba preparada, mugrienta, hambrienta, empapada hasta la médula, pero preparada. Sabía exactamente lo que iba a hacer. Primero iría a la residencia de Clara, luego a la de Mateo y, por último, a la modesta vivienda de Simón y Laura. No sabía qué iba a encontrar, pero estaba a punto de descubrirlo. La residencia de Clara destellaba como una gema ostentosa en el corazón del barrio más exclusivo de la ciudad. Bosques de los Altos, jardines recortados con precisión milimétrica, una fuente de mármol en la entrada. Reconocí cada elemento porque yo había aportado el pago inicial de aquella propiedad. 4.700.000 pesos que retiré de mis fondos privados cuando contrajo matrimonio hacía 8 años. Me detuve frente al portón automatizado. Las piernas me temblaban, no solo por haber dormido 4 días en bancas públicas, sino por lo que estaba a punto de hacer. Presioné el botón del interfono, escuché el pitido, luego el vacío. Volví a presionar. La voz de Clara emergió metálica por el altavoz. Ni siquiera se tomó la molestia de preguntar quién era. Declaró con un tono hastiado que no estaba adquiriendo nada a domicilio. Le dije que era yo, su madre. Hubo una pausa prolongada, demasiado extensa. Luego escuché el clic del portón abriéndose apenas unos centímetros. Empujé el portón y caminé por el sendero de mármol que yo misma había contribuido a diseñar. Cada paso era una ironía punzante. La puerta principal se abrió antes de que yo alcanzara a llamar. Clara apareció en el marco, pero no salió. Se quedó allí bloqueando la entrada con su cuerpo, como si yo fuera una vendedora ambulante indeseable. Llevaba un conjunto deportivo color malva que probablemente costaba más de lo que muchas personas perciben en un mes. Su cabello estaba perfectamente alisado, sus uñas recién acicaladas, todo en ella exclamaba lujo, confort, banalidad. Me escrutó de arriba a abajo con una expresión que nunca olvidaré. No era preocupación, era repulsión. Madre, dijo por fin, arrastrando la palabra como si le abrazara la lengua. ¿Qué haces aquí? No lo preguntó. Lo afirmó como si mi presencia fuera una inconveniencia que requería una explicación inmediata. Le relaté la historia que había ensayado, que lo había perdido todo, que la empresa se había declarado en quiebra, que los acreedores me habían embargado la vivienda, que llevaba 4 días en la calle, que solo necesitaba un refugio donde pasar la noche mientras evaluaba cómo solucionar mi situación.
Mi propia hija me escuchó sin inmutarse en lo más mínimo. Cuando terminé de hablar, miró por encima de mi hombro hacia las residencias vecinas. Le inquietaba más quien pudiera verme situada en su entrada que lo que acababa de revelarle. Ese gesto me traspasó como un cuchillo mellado. Madre, este no es el momento oportuno, dijo bajando la voz. Ricardo tiene una cena crucial con socios esta noche. No puedo ocuparme de este tipo de asuntos en este instante. Asuntos. Me llamó un asunto como si yo fuera un contratiempo doméstico o una fuga en el caño. Le imploré, y detesto reconocerlo, pero lo hice porque necesitaba comprobar hasta dónde llegaba su indiferencia. Le dije que solo sería una noche, que dormiría donde fuese, en la habitación del servicio, en el garaje, donde fuera. Solo necesitaba un techo. Clara negó con la cabeza. Sus aretes de platino brillaron con el movimiento. Esos aretes se los regalé yo en su último aniversario. 150,000 pesos en piedras preciosas colgando de las orejas de una hija que no tenía espacio para su madre en una casa de 7 habitaciones. No puedes quedarte aquí, dijo con firmeza. Esto dañaría nuestro estatus en el club. Los vecinos murmuran. Tú conoces cómo funciona esto. Además, si de verdad enfrentas apuros financieros, lo último que necesitas es rodearte de personas que van a juzgarte. Es por tu propio bien, madre. Por tu propio bien. Envolvió su negativa en una capa de fingida preocupación invertida, como si me concediera un favor al excluirme. Intenté dar un paso al frente. Ella retrocedió y cerró la puerta hasta dejar solo una abertura. Existen albergues, dijo. Organizaciones benéficas. Seguro hallarás algo. Y cuando resuelvas tu situación, cuando las cosas mejoren, conversamos. Pero en este momento no puedo asistirte. Lo siento. No lo sentía. Eso fue lo más desolador. Su voz no tenía ni un vestigio de aflicción genuina. Solo tenía prisa por terminar aquel diálogo incómodo y regresar a su mundo perfecto de apariencias y frivolidad. Clara, dije empleando su nombre completo. Por favor, soy tu madre. Te cambié los pañales, te enseñé a caminar, costé tu formación, tu boda, esta residencia. Todo lo que posees proviene de mí. Su expresión se endureció y ahí divisé algo que me heló la sangre más que cualquier noche en la intemperie. Vi rencor, como si cada cosa que hice por ella fuera una deuda que la sofocaba, como si mi amor maternal fuera un peso insoportable que llevaba años anhelando abandonar. Exactamente, madre, dijo con hiel en cada sílaba. Tú lo entregaste todo. Siempre estabas entregando, controlando, decidiendo. Ahora que no tienes nada, esperas que yo te retorne todo como si fuera una inversión. Pues no funciona de esa manera. Tengo mi propia existencia, mis propias obligaciones. No puedo cargar con tus hierros financieros. La madera golpeó con un sonido sordo. Escuché el pestillo desplazarse. El ruido de aquel metal deslizándose fue como escuchar cómo se cerraba para siempre el féretro de nuestra relación. Me quedé ahí observando la sólida madera de cedro que yo había contribuido a pagar. Por la ventana lateral vi a Clara regresar al salón, tomar su teléfono, marcar y comenzar a conversar con alguien mientras reía. Me alejé de aquella residencia sintiendo algo peor que aflicción. Sentí un vacío, como si una parte de mí se hubiera quedado al otro lado de aquella puerta cerrada. La hija que crié, la niña que me abrazaba cuando tenía terrores nocturnos, la joven que lloró en mi hombro cuando su primer novio la abandonó, ya no existía. Había sido reemplazada por esta mujer fría que valoraba más la opinión de sus vecinos que el bienestar de su propia progenitora. Caminé poco más de 4 kilómetros hasta llegar al barrio donde habitaba Mateo. Los pies me sangraban dentro de los zapatos rotos. El hambre me hacía ver manchas oscuras cada vez que movía la cabeza demasiado rápido, pero seguía avanzando porque necesitaba concluir esta evaluación. Necesitaba saber si todos mis hijos eran iguales o si aún quedaba un vestigio de humanidad en alguno de ellos. La residencia de Mateo era más contemporánea que la de Clara. Todo cristal y acero, minimalista, gélida como él. Toqué el timbre y aguardé. Esta vez no hubo dilación. Mateo abrió la puerta casi al instante, como si estuviera esperando una entrega o algo semejante. Su expresión al verme fue de genuino asombro. «Madre», exclamó. «¿Qué te ha sucedido?», parecía intranquilo. Su mirada recorrió mi ropa manchada, mi cabello graso, la bolsa desgarrada que cargaba.
Dio un paso hacia mí y por un instante pensé que quizás me abrazaría. No lo hizo. En lugar de eso, observó rápidamente hacia ambos extremos de la calle, igual que Clara. La misma inquietud por las apariencias, el mismo temor a que alguien los avistara conmigo. Entra rápidamente, dijo, conduciéndome al interior, pero cerrando la puerta de inmediato tras de mí, como si ocultara evidencia de un delito. Me quedé en el vestíbulo. No me invitó a pasar más allá. Mantuvo la distancia como si mi pobreza fuera contagiosa. ¿Qué sucedió?, repitió. ¿Dónde has estado? ¿Por qué no telefonaste? Le relaté la misma historia. Quiebra, pérdidas, calle, necesidad de refugio transitorio. Mateo me escuchó con los brazos cruzados. Vi su mente procesando. Vi los cálculos desarrollándose tras su mirada. No estaba considerando cómo asistirme, estaba evaluando cómo desvincularse de mí de la manera más expedita y menos conflictiva posible. Cuando concluí de hablar, exhaló un suspiro prolongado y fatigado, como si yo fuera un paciente complejo en su consulta y no su madre. Madre, tengo una reputación que sostener. Soy un especialista cardiovascular. Mis pacientes son personas influyentes, políticos, ejecutivos. Si alguien se entera de que mi madre está en la indigencia, eso perjudica mi consulta. ¿Tú comprendes, verdad? No le respondí con absoluta franqueza. No comprendo. Mateo sacó su cartera. Era de piel italiana. La reconocí porque yo se la había obsequiado en su aniversario hacía 3 años. Costó 18,000 pesos. Sacó algunos billetes, en total 1,000 pesos. Me los tendió, pero sin aproximarse, como si temiera rozarme. Toma esto, dijo. Ve a un alojamiento económico, reposa, date una ducha. Cuando estés presentable, podemos dialogar sobre cómo resolver tu situación, pero no puedes permanecer aquí. Tengo intervenciones quirúrgicas mañana al amanecer. Necesito concentración. No puedo tener esta perturbación. Perturbación. Su madre sin techo era una perturbación. No tomé el dinero. Me quedé ahí mirándolo directamente a los ojos, buscando algún vestigio del niño que corría a mis brazos cuando yo llegaba de la oficina. El niño que me decía que cuando fuera adulto me compraría una residencia inmensa para que yo nunca tuviera que laborar tan arduamente. Ese niño había fallecido en algún instante y yo ni siquiera había percibido el funeral. Mateo, dije con la voz fracturada. Pasé noches enteras estudiando contigo para tus exámenes de medicina. Te llevaba café a las 3 de la madrugada cuando permanecías despierto repasando, cuando no podías costear los libros que valían 12,000 pesos cada uno. Vendí mis alhajas para adquirírtelos y ahora me ofreces 1,000 pesos y me llamas perturbación. Apretó la mandíbula, los billetes seguían tendidos entre nosotros como una barrera física. Madre, no es algo personal, dijo, con esa voz técnica que seguramente empleaba para comunicar noticias desfavorables a las familias de sus pacientes. Es solo que en este momento no estoy en condición de asistirte como requieres. Yo tengo a mi familia que sostener, mis propios desembolsos. No puedo simplemente asumir a otra persona. Otra persona. Eso era yo para él. Otra persona. No su madre. No la mujer que sacrificó sus propios anhelos para financiar los suyos. Solo otra persona que requería algo de él y lo incomodaba. Tomé los 1,000 pesos no porque los necesitara, sino porque anhelaba ver si incluso ese gesto patético despertaba en él algún tipo de emoción. Nada, su rostro permaneció neutral, profesional, distante, como si acabara de completar una transacción comercial desagradable, pero necesaria. Ahora necesito que partas, dijo señalando la puerta. En serio, madre, debo levantarme al alba. No puedo estar ocupándome de esto ahora. Cuando te estabilices, telefonea y evaluamos qué se puede hacer. Pero debes entender que yo también tengo mis límites. Puso la mano sobre mi hombro, no con afecto, sino con firmeza. Me estaba dirigiendo hacia la salida, literalmente me estaba expulsando de su existencia. Cuando llegamos a la puerta, la abrió y me indicó que saliera. El aire frío de la noche me golpeó de nuevo. Cuídate, dijo. Y añadió, con sinceridad, madre, deberías haber sido más prudente con tus inversiones. A tu edad ya deberías tener todo resguardado. Esto no debería estar sucediendo. Me estaba culpando. Me estaba señalando que esto era mi responsabilidad,
que si estaba en la calle era porque había sido imprudente. El hijo, cuya formación de 5 millones de pesos yo había costeado, me estaba impartiendo lecciones de gestión financiera mientras me expulsaba de su hogar. La puerta se cerró. Esta vez no escuché el pestillo porque Mateo ya había desaparecido dentro de su vivienda antes de que yo terminara de descender los escalones del porche. Ni siquiera se detuvo a cerciorarse de que estuviera bien. Simplemente cerró y partió. Me quedé bajo la luz amarillenta de la farola del jardín, los 1,000 pesos estaban arrugados en mi mano. Los observé como si fueran ponzoña. Ese papel sucio era lo que valía mi vínculo con mi hijo. 1,000 pesos. Menos de lo que seguramente desembolsaba en cualquier comida casual. Guardé el dinero en el bolsillo. Lo emplearía después. No para mí, sino para recordarme que esto había sucedido, que era real, que mis 2 hijos mayores me habían rechazado el mismo día sin vacilar. 2 puertas cerradas, 2 hijos perdidos. Me quedaba uno. Simón, mi hijo menor, el que eligió ser profesor cuando todos le indicaron que era un derroche de talento. El que se casó con Laura, una muchacha de origen sencillo que laboraba aseando oficinas cuando se conocieron, la que toda la familia observaba con lástima, mezclada con desdén. Debo confesar algo que me avergüenza, yo también los había menospreciado, no de manera abierta, pero interiormente. Cuando Simón me presentó a Laura, yo anhelaba más. Esperaba una joven de familia acomodada. Esperaba conexiones provechosas. Esperaba a alguien que elevara la posición de mi hijo, no a alguien que lo mantuviera en la medianía económica. En los encuentros familiares, Clara y Mateo formulaban comentarios punzantes. Decían frases como, qué pena que Simón se conformara con tan poco. Y yo, imagine, si hubiera conocido a alguien con aspiraciones. Y yo no los defendí. Permanecí en silencio. Dejé que esas palabras tóxicas flotaran en el aire sin refutarlas. Laura siempre se percibía. Observaba cómo su sonrisa se empequeñecía cada vez que Clara hablaba de sus viajes a Europa. O cuando Mateo mencionaba a sus pacientes acaudalados, notaba cómo Simón le apretaba la mano bajo la mesa, transmitiéndole fuerza en silencio. Y yo miraba hacia otro lado. Ahora, caminando hacia su modesta vivienda en un barrio obrero, lejos de las residencias de mis otros hijos, sentí el peso de mi propia hipocresía. Había juzgado a Laura por carecer de fortuna. La había considerado inadecuada y ella probablemente lo sabía. Probablemente cada vez que me veía podía sentir mi decepción silenciosa. La vivienda de Simón y Laura era una construcción sencilla de un solo piso. Pintura color marfil desconchada en algunas áreas, un pequeño jardín con flores que Laura evidentemente cuidaba con sus propias manos, una cerca de madera que requería reparación, todo era sencillo, humilde, genuino. No había portón automatizado, no había interfono, solo una puerta de madera con un timbre simple. Presioné el botón y escuché el sonido en el interior. Oí pasos. La puerta se abrió. Laura apareció frente a mí. Llevaba un suéter tejido color verde esmeralda que probablemente había confeccionado ella misma. El cabello recogido en una coleta simple, sin maquillaje, sin alhajas, excepto su alianza matrimonial, una banda estrecha de plata que seguramente costó menos de 2,500 pesos cuando la adquirieron. Sus ojos se abrieron de par en par al verme. Victoria, exclamó usando mi nombre de pila, como siempre lo hacía. Nunca me llamó suegra ni señora, solo Victoria. Al principio eso me había molestado, me parecía una falta de respeto. Ahora comprendí que era su manera de intentar conectar conmigo como iguales. Dios mío, ¿qué te ha sucedido?, dijo de inmediato y sin esperar respuesta, me tomó del brazo y me condujo hacia adentro. El calor del hogar me envolvió. Olía a comida casera, a pan recién horneado, a un hogar de verdad. Simón gritó hacia el interior, ven rápido, es tu madre. Simón apareció desde lo que parecía ser la cocina. Llevaba una camisa azul sencilla y unos jeans desgastados. Cuando me vio, su rostro transitó por un arco iris de emociones, sorpresa, inquietud, aflicción y algo más que no vi en los rostros de Clara ni de Mateo. Amor genuino. Madre, dijo corriendo hacia mí. ¿Qué sucedió? ¿Estás bien? ¿Te hicieron algo? ¿Dónde has estado? Sus manos tocaron mi rostro, mis hombros. Examinándome como si buscara heridas. No le importó mi suciedad, no le importó mi olor, solo le importaba saber si yo estaba bien. Laura ya había desaparecido dentro de la vivienda.
Le escuché moverse rápido, abrir cajones, encender el calentador de agua. Simón me condujo hasta el sofá, un mueble añejo de tela marrón que tenía un remiendo cosido en uno de los brazos. Me senté y sentí como por fin mis piernas cedían después de tantos días caminando. Les relaté la historia otra vez. La quiebra, perderlo todo. Las noches en la intemperie. Simón me escuchó con lágrimas formándose en sus ojos. No dijo nada sobre reputación. No mencionó a los vecinos. No preguntó cómo había llegado a esta situación. Solo escuchó con el corazón abierto y quebrantado. Cuando terminé, hubo un silencio denso. Luego Simón habló. «Te quedas aquí», dijo con firmeza. «No es negociable, madre. Esta es tu casa ahora». Laura regresó con toallas limpias y ropa. «Calenté agua para que te bañes», dijo con una sonrisa suave. «No tenemos bañera, solo ducha. Pero el agua está caliente. Luego comes algo. Te ves muy delgada». «Pero no tienen espacio», protesté débilmente, aunque mi corazón ya explotaba con una emoción que no sabía nombrar. «Solo tienen una habitación». «Dormimos en la sala», dijo Simón sin vacilar. «Tú te quedas con la cama». «No, vamos a discutir esto», insistí. «Yo puedo dormir en la sala. Ustedes necesitan privacidad». Laura se arrodilló frente a mí. Sus ojos marrones me miraron con una calidez que no merecía. «Victoria», dijo en voz baja, «tú eres la madre de Simón. Eres familia. La familia no duerme en el sofá cuando hay una cama disponible. Por favor, permítenos hacer esto por ti». Ese «permítenos hacer esto por ti» me quebró. Mis otros hijos me habían ofrecido recursos y pretextos. Esta pareja, que apenas poseía algo, me ofrecía todo lo que tenía, sin condiciones ni recriminaciones. Me bañé en su pequeño baño con azulejos descoloridos y una cortina de ducha remendada. El agua caliente cayó sobre mi piel sucia y ahí lloré donde nadie podía verme. No lloraba por los días en la intemperie, lloraba por los años que había desperdiciado valorando las cosas equivocadas, lloraba porque mis dos hijos mayores, a quienes les otorgué palacios, me cerraron la puerta y mi hijo menor, que vivía en esta vivienda sencilla, me la abrió de par en par. Cuando salí de la ducha, Laura había dispuesto ropa limpia sobre la cama. Era de ella. Pantalones grises suaves y una sudadera color beige claro. Me quedaban un poco holgados porque Laura era más alta que yo, pero estaban limpias y olían a suavizante económico y a cuidado genuino. En la pequeña mesa del comedor, que apenas cabía entre la sala y la cocina, me esperaba un plato de comida. Sopa de verduras hecha en casa, pan tostado, un vaso de jugo de naranja, nada elaborado, nada costoso, pero preparado con afecto y servido con dignidad. Simón y Laura se sentaron conmigo. No me miraron con lástima mientras comía, dialogaron sobre asuntos cotidianos, de los alumnos de Simón, de cómo uno de ellos finalmente había aprendido a leer tras meses de esfuerzo. Laura comentó de las flores del jardín que comenzaban a brotar pese al frío. Me trataron como a una persona, no como a una calamidad. Después de la cena, mientras Laura recogía los platos, escuché a Simón decirle en voz baja que lo acompañara a la cocina. Pensaron que no podía oírlos, pero las paredes delgadas de esa vivienda no conservaban secretos. Me senté en el sofá fingiendo ver el televisor antiguo que tenían, pero cada fibra de mi ser estaba concentrada en escuchar su conversación. «No contamos con suficientes recursos para sostener a 3 personas», susurró Simón. «El salario apenas cubre para nosotros 2». «Lo sé», respondió Laura con calma, sin pánico. «Ya lo consideré». Hubo un silencio. Luego escuché el sonido inconfundible de un cajón al abrirse. «Podemos empeñar las alianzas», dijo Laura. «No las necesitamos realmente, son solo símbolos. Nuestro vínculo no depende de 2 fragmentos de metal». Mi corazón se detuvo. Estaban hablando de empeñar sus alianzas matrimoniales, las únicas alhajas que poseían, los símbolos de su compromiso. «Por mí, ¿verdad?», dijo Simón. Pero su voz no sonó segura, sonó quebrantada. «Esas alianzas significan algo para ti». «Significan que nos amamos», respondió Laura. «Y nos seguiremos amando con o sin ellas. Tu madre nos necesita ahora. Eso es más relevante que cualquier símbolo. Mañana iré a la casa de empeño. Quizás nos otorguen como 7,000 pesos. Con eso adquirimos alimento para el mes y evaluamos cómo proseguimos».
7,000 pesos. Eso era todo lo que valdrían sus alianzas en una casa de empeño y estaban dispuestos a entregarlas sin titubear. Mientras tanto, Clara lucía aretes de 150,000 pesos colgando de sus orejas y no me permitió entrar a su residencia. Mateo portaba una cartera de 18,000 pesos y me entregó 1,000 como si fuera una limosna considerable. Te amo, escuché decir a Simón. Su voz estaba fracturada. No sé qué hice para merecerte, respondió Laura con ternura. No se trata de merecer, se trata de optar por lo correcto. Tu madre te crió, te formó. Ahora nos corresponde a nosotros velar por ella. Así funcionan las familias de verdad. Cerré los ojos con fuerza. Las lágrimas corrieron por mis mejillas sin control. Esta mujer a la que yo había observado con desdén, esta mujer que limpiaba oficinas para contribuir con los gastos porque el salario de profesor de Simón no cubría. Esta mujer, a la que yo consideré inadecuada para mi hijo, era la única persona en el mundo que comprendía el verdadero significado de la familia. Regresaron a la sala. Me sequé las lágrimas rápidamente y fingí estar concentrada en las noticias. Laura me trajo una manta tejida a mano, color mostaza. Es de mi abuela, dijo mientras la acomodaba sobre mis piernas. Siempre me mantenía caliente. Espero que a ti también. Esa noche, a pesar de mis protestas, me condujeron a la habitación. Era un espacio pequeño con una cama matrimonial, un armario antiguo y una cómoda con la pintura desconchada. Las sábanas eran de algodón blanco, lavadas tantas veces que se sentían suaves como seda. En la mesilla de noche había una foto de su boda. Simón con un traje claramente prestado. Laura con un vestido blanco sencillo que seguramente adquirió en alguna tienda modesta. Ambos sonreían con una felicidad tan pura que dolía contemplarla. Reposa, por favor, dijo Simón besándome la frente como cuando era niño. Mañana evaluamos qué hacemos, pero esta noche solo duerme en paz. Aquí estás a salvo. Salieron y cerraron la puerta. Me quedé sola en esa habitación que olía a jabón económico y a esperanza. Me acosté en esa cama. Era el único lujo que esa pareja poseía y me lo estaban brindando sin reservas. No pude conciliar el sueño. Cada vez que cerraba los ojos, veía el rostro de Clara cerrándome la puerta en el rostro. Veía a Mateo tendiéndome 1,000 pesos como si yo fuera cualquier mendiga. Y luego veía a Laura arrodillada frente a mí llamándome familia, con los ojos llenos de compasión genuina. Cerca de la medianoche escuché movimiento en la sala. Me levanté en silencio y entreabrí la puerta solo unos centímetros. Vi a Simón y a Laura acomodándose en el sofá pequeño. No cabían bien. Simón prácticamente colgaba de un lado. Laura se acurrucó junto a él tratando de no caerse. Perdón, susurró Simón. Sé que es incómodo. Estoy bien, respondió Laura. Solo piensa en tu madre durmiendo calentita y segura. Eso vale cualquier incomodidad. Se quedaron en silencio un momento. Luego Simón volvió a hablar. Perdón por no poder ofrecerte más. Perdón porque vivas así. Te mereces una residencia grande, objetos hermosos, una existencia más sencilla. La respuesta de Laura me devastó. Simón, yo poseo exactamente lo que deseo. Te tengo a ti. Contamos con salud, tenemos empleo, tenemos un techo y ahora podemos asistir a alguien que nos requiere. Eso no es poco, eso es todo. Esas 3 palabras contenían más sabiduría que todos los títulos universitarios que yo había costeado. Esta mujer, con su vestimenta sencilla y su vivienda modesta, comprendía algo que mis hijos adinerados habían olvidado o nunca aprendieron, que la verdadera riqueza no se mide en dinero, sino en la capacidad de dar cuando no se posee nada. Regresé a la cama y esta vez lloré con fuerza, ahogando el sonido en la almohada para que no me oyeran. Lloré por los años que invertí edificando un imperio para hijos que no valoraban nada más que el dinero. Lloré por haber juzgado tan mal a Laura. Lloré por haber estado a punto de perder la oportunidad de conocer el verdadero corazón de mi hijo menor. Pero también lloré de alivio porque en medio de esta prueba dolorosa había hallado algo que creí perdido para siempre, la evidencia de que el amor genuino aún existía, de que la bondad no había muerto, de que no todos mis hijos se habían convertido en monstruos egoístas. A la mañana siguiente desperté con el aroma a café económico y pan tostado. Me levanté y encontré a Laura en la cocina preparando el desayuno. Llevaba el mismo suéter del día anterior.
Probablemente era el único que poseía para el invierno. El cabello recogido en la misma coleta sencilla, sin pretensiones, sin máscaras. «Buenos días», dijo sonriendo al verme. «Espero que hayas reposado bien. Hay café si deseas». Me sirvió una taza del café más económico que seguramente existía en el mercado y me supo a gloria. Nos sentamos juntas en la mesita. Simón ya se había ido al colegio. Tenía que llegar temprano para preparar su aula. Laura me miró por encima de su taza. Había algo en sus ojos, una determinación serena. «Victoria, quiero que sepas que mientras requieras estar aquí, esta es tu casa. No importa cuánto tiempo sea, un mes, un año, lo que sea, no te vamos a expulsar». Sus palabras eran tan distintas a las de Clara y Mateo, que casi no parecían del mismo idioma. «Te lo agradezco», logré articular, «pero no puedo permanecer con su habitación indefinidamente». «No nos la estás arrebatando», respondió. «La estamos compartiendo. Así funciona cuando alguien enfrenta dificultades. Compartimos lo que poseemos». Me miró directamente a los ojos. «Sé que nunca fui suficiente para ti», dijo con una honestidad brutal que me traspasó. «Sé que deseabas más para Simón, una esposa con recursos, con conexiones, con formación superior. Yo solo soy una mujer que hace oficinas y cuida flores». «Laura», intenté decir, pero ella alzó la mano. «Está bien», continuó. «Lo comprendo. Pero quiero que sepas algo. Amo a tu hijo más de lo que he amado a cualquier cosa en mi existencia. Y aunque nunca poseamos muchos recursos, aunque nunca habitemos en una residencia lujosa, me aseguraré de que él sepa todos los días que es amado, valorado y respetado. Y ahora tú también». Sus palabras me quebraron por completo. Toda la fachada que había sostenido durante esos días se vino abajo como un edificio podrido. Empecé a llorar ahí mismo, en esa mesita diminuta, tomando café económico en una taza desconchada. Lloré como no había llorado en décadas. Laura se levantó y me abrazó. No dijo nada. No intentó consolarme con palabras vacías. Simplemente me sostuvo mientras yo me desmoronaba. Su suéter absorbió mis lágrimas y ella me dejó sentir todo lo que necesitaba sentir. Cuando por fin pude hablar, le dije la verdad. «Tenías razón. Nunca pensé que fuera suficiente. Te observaba y percibía pobreza. Y ahora, por fin, mis ojos, lavados por el llanto de la verdad, lograban percibir el brillo sordo y perdurable de la única riqueza que no cotiza en bolsa ni se mide en metros cuadrados». Aquella misma mañana, mientras el sol invernal se abría paso tímidamente por la ventana de la cocina, trazando un rectángulo dorado sobre la mesa de madera gastada, tomé con una mano serena el teléfono básico. Al marcar el número del señor Delgado, no lo hacía con la frialdad de la ejecutiva, sino con el temblor solemne de quien está a punto de reescribir su propio destino. La llegada del convoy de vehículos discretos, de donde descendieron mi abogado de confianza, mi directora financiera y un pequeño equipo de seguridad, transformó la calma sencilla de la casa en un teatro de revelación imponente. La escena que siguió fue un cuadro vivo de caracteres desnudos. Clara y Mateo, alertados por llamadas urgentes y confusas, irrumpieron en el lugar con la arrogancia herida de quien cree venir a reclamar lo suyo. Sus rostros, una máscara de indignación forzada y una preocupación fabricada en el instante, se fracturaron de manera visible y casi grotesca al comprender la profundidad de la artimaña. La desesperación, la humillación y un pánico calculador los atravesaron al ver el despliegue de autoridad y normalidad, la prueba irrefutable de que la mujer a quien habían despreciado en la puerta no era una carga, sino la jueza silenciosa de su propia humanidad. Pero al volverme hacia Simón y Laura, que observaban la escena desde un rincón, sus manos entrelazadas con una fuerza que hablaba de conmoción, no encontré en sus miradas el destello del triunfo vengativo. En sus ojos, húmedos y serios, vi un dolor profundo y compasivo, la pena auténtica de que los lazos de la familia hubieran tenido que ser sometidos a un examen tan despiadado para ser validados. De que el amor hubiera necesitado pasar por el frío de la calle para demostrar su calor. Fue en ese preciso instante, rodeada no del lujo que había creado, sino del eco de susurros amables y del olor a tierra húmeda del jardín que entraba por la ventana, cuando la última y más resistente pieza de mi armadura, esa coraza de desconfianza y control, se desprendió para siempre. El imperio textil que había erigido con uñas y sueños, la fortuna que acumulé como un dique contra el miedo, el poder social que ejercí como un título nobiliario autoconcedido. De pronto se revelaron ante mí con una claridad cegadora,
No eran más que un pesado y resonante fardo de soledad, un sustituto ruidoso, estéril y enormemente triste para lo que el corazón, en su lenguaje silencioso, realmente anhelaba. Lo que mi alma, sedienta y ciega durante décadas, había buscado con avidez en los saldos de las cuentas bancarias y en el respeto temeroso de los competidores, lo hallé, al fin. En la textura áspera y amorosa de una manta tejida con paciencia infinita, en la calor humilde y compartida de una taza de café mediocre que sabía a puro presente. Y en el refugio silencioso e incondicional de un abrazo que no llevaba etiqueta de precio ni pedía recibo a cambio. Todo lo demás, las mansiones que resonaban con el vacío de las habitaciones sin risas, los diamantes que refractaban una luz fría y ajena, los títulos enmarcados que colgaban de paredes impersonales, se desvaneció en ese instante, convertido en el eco hueco y lejano de una existencia dedicada con fervor religioso a perseguir espejismos. La prueba, tan brutal como necesaria, había terminado. La sentencia, dictada por la vida misma con una ironía demoledora, estaba escrita no en un documento legal, sino en la paz que por fin anidaba en mi pecho. Y así, entre las paredes descascaradas de la única casa que me había abierto sus puertas, yo, Victoria, no la magnate inmutable, sino simplemente la madre redimida, empecé, temblorosamente y con una sonrisa nueva, a vivir.